tema que tenemos que hacer hoy día. La hemostasia es el conjunto de mecanismos fisiológicos que mantienen la fluidez de la sangre y la integridad de los vasos sanguíneos. Esto ya lo han hecho ustedes en fisiología, es un recuerdo prácticamente. La hemostasia fisiológica consta de 4 fases. Recuerden ustedes que cuando hay una lesión, hay primero vasoconstricción en el área afectada, luego formación de un agregado plaquetario sobre la superficie lesionada, en tercer lugar, formación y estabilización de la fibrina. Entonces, ¿qué dice? Hay vasoconstricción donde está afectado, luego se forma un agregado de plaquetas, pero es suavecito. Y para que eso se estabilice, se forma la fibrina. Y después ya viene la fibrinolisis o eliminación del depósito de fibrina. Estas son las fases entonces de la hemostasia. Entonces, la primera fase que les comenté, hay lesión, hay vasoconstricción, ¿no es cierto? Luego, ¿qué va haciendo? En el lugar de la lesión se agregan las plaquetas, ¿sí? Y después se va a estabilizar con fibrina, ¿sí? Y después se elimina, ¿no? Por fibrinolisis y queda pues nuevamente la integridad del vaso sanguíneo. Entonces, esta es una visión general, siempre hay que ver hacer una visión general de todo para que nos ubiquemos. Entonces, la hemostasia es un mecanismo que nos protege de pérdidas sanguíneas tras lesiones vasculares. Dentro de esas están, uno, primero tiene que formarse coágulo y después tiene que haber una lisis de la misma, es una fibrinolisis. La coagulación tiene 2 partes, una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. Hay que recordar que en la hemostasia primaria hay esa agregación plaquetaria blanda, que les decía, hace un tronido blando, blanco, y que se mide con el tiempo de sangría. En la hemostasia secundaria, ¿qué pasa? También se va a formar dentro de esta plaqueta, este trombo blanco, se forma pues, un trombo ya más fuerte, más firme, y lo hace a través de la fibrina, y lo hace a través de la vía extrínseca y la vía intrínseca, y al final tiene que ver con la tenaza o diezasa. Ambos forman la tenaza. Y en el caso de la vía extrínseca se mide con el tiempo de protrombina y el INR, y en el caso de la vía intrínseca con el tiempo parcial de termoplastina activada. Esta es la fase de la coagulación, pero en eso no solamente queda, sino que también tiene que haber una degradación del coágulo. Y eso lo hace a través también de la plasmina, y esto se mide con el dímero D. Entonces, esto es una visión general de lo que pasa. Esto también lo han visto ustedes, y pues aquí tenemos a la célula madre, y está acá 2 partes importantes que nos toca recordar, ¿no? De toda la formación de estos precursores, de los proeritroblastos, de los megacardioblastos, etcétera, solamente nos interesa la formación de las plaquetas en este caso. Entonces se forman los megacardioblastos, los megacariocitos y finalmente las plaquetas, que es el motivo de esta clase. Y entonces, si recuerdan ustedes, a lo largo de unos 7 días se va formando. Doctor, disculpe. Doctor, creo que no se está moviendo sus diapos. Se ha quedado en la diapo 2. ¿Se quedó? No puede ser. Ahora sí, échatelas a buscar. ¿Están viendo ahora las otras? ¿Se mira? ¿Ha cambiado? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, estas eran las fases que les dije, las 4 fases que les estaba comentando. La primera, que era de la vasoconstricción, luego la adhesión plaquetaria, luego la formación de fibrina,
y finalmente la fibrinolisis, ¿no? También esa es la visión general que le decía de la hemostasia, que tiene dos partes, una de coagulación y una de fibrinolisis. La coagulación, que tiene dos partes, una hemostasia primaria que va a formar a través de las plaquetas un trombo blanco y que se mide por tiempo de sangría, y una hemostasia secundaria que tiene que ver con la vía extrínseca y la vía intrínseca. Y en ambos casos forman fibrina y están relacionadas con la tenaza, ambas. En el caso de la vía extrínseca se mide con el tiempo de protonina y el INR, y en el caso de la vía intrínseca con el tiempo parcial de tromboplastina activado. Pero no queda ahí, sino que después pues, se degrada, hay una fibrinolisis, se degradan los coágulos y a través de la plasmina y tiene que ver, pues, y se mide, mejor dicho, con el dímero D. Entonces lo haremos manualmente, ya que no quiere moverse. Ya. Entonces, también el que les dije que esto lo habían estudiado en fisiología, y para la formación de las plaquetas, pues tiene que ver con los precursores de los megacariocitos, los megaloblastos, y finalmente la formación de las plaquetas. Y también les estaba comentando, nos quedamos aquí, que por acción de la trombopoietina se va a formar los megacarioblastos, los promegacariocitos, los megacariocitos granulares y los megacariocitos, que son tremendos, grandotes, ¿no? Y esta es la llamada proplaqueta, que cuando después de 7 días se rompe, se degrada, forman las plaquetas, y las plaquetas, recuerden ustedes que tienen una vida media aproximadamente de 10 a 12 días. Esas son las cosas que tienen que recordar, que se forman en aproximadamente 7 días y que duran unos 10 a 12 días. Entonces, seguimos. Ahí tenemos una plaqueta, vamos a encontrar una capa externa, que es el hialómero, y un granulómero, una capa interna. Entonces, en el hialómero hay un sistema de apertura, hay un sistema denso que tiene que ver con la actina y la miosina, por eso es que se va a moldar, se va a contraer la plaqueta, y también pues tiene que ver con una capa externa de glucoproteínas. En cuanto al granulómero, tiene que ver con los gránulos alfa, los gránulos delta, los gránulos lambda. Recuerde que los deltas tienen que ver muchísimo con el calcio. Entonces, esta es la formación. Y finalmente tenemos, en este caso, la pared de los vasos, ¿no? Que tienen, ya saben ustedes, varias capas. Ahí está, pues, el factor de von Willebrand, ahí está el colágeno dentro de ellos, ¿no? Ahí tenemos los factores de la coagulación, y estos son los factores de la coagulación. Es un poco complejo para recordar, pero pueden hacer un check de una capturita de pantalla. Además tienen un enlace para que ustedes puedan volver a repetirlo. Entonces, se forman a partir del hígado, y hay varios factores, el 5, el 7, el 8, en fin. Entonces, y cada uno de ellos tiene sus nombres, ¿no? Como ven ustedes, está el fibrinógeno, la protrombina, la tromboplastina, el calcio. Y hay otros factores como el 8 y el 8C, que son los factores antihemofílicos y el factor de von Willebrand. Hay otros factores más, el 12, por ejemplo, que se llama también factor de Hagemann, que van a verlos ustedes. Pero no solamente eso, sino que ahí están los factores como la precalcreína, la proteína C, la proteína S, que hemos visto en los granulómeros. Y es importante, ¿no?, que todos estos, especialmente recordar aquellos que son dependientes de la vitamina K. Y recuerden que son dependientes de la vitamina K, estos para, para recordarnos el ADEC, ¿no?, que son dependientes de la vitamina K, y también pues la proteína E, los carbonos S y C, ¿no?
Y ahí tenemos, son dependientes de la vitamina K, el factor 10, el factor 9, el factor 7 y también el factor 2. Es una forma de recordarlos. Entonces, en la hemostasia, han visto ustedes que hay una hemostasia primaria. Ya hemos recordado esto, que en la lesión se va a ver con vasoconstricción, se va a formar un tapón plaquetario con las plaquetas y después se forma un trombo ya no solamente blanco, blando, suave, sino también con fibrina, ¿no? Y ahí viene esta parte de los anticoagulantes y los procoagulantes, y que prácticamente van a estar variando de acuerdo a las diversas situaciones. Entonces es como una balanza que de acuerdo a la situación se va a ir eh, moviéndose, ¿no? Es lo que comentamos ya, solamente para recordar lo que pasaba en la hemostasia primaria, vasoconstricción, ¿no? El tapón plaquetario, ¿no? La activación y secreción, la agregación y la retracción. Es interesante este cuadrito porque va a haber alteraciones probablemente, por ejemplo, cuando tengan que ver con, con la enfermedad de Guillain-Barré que tiene que ver con los factores 1B5 y 9. Cuando se trata de la enfermedad de von Willebrand, tiene que ver pues con justamente el factor de von Willebrand y así por el estilo, ¿no? Ahí tienen las otras enfermedades. En este caso está la trombastenia de Glassman. Estamos en este cuadrito, estamos viendo dónde actúa el factor de von Willebrand. Vemos dónde actúa. ¿Mm? Y este es la enfermedad de Jean-Bernard Sauler, que implica todos estos factores. Muy bien. Entonces, también de esto hemos conversado. No es tan sencillo, ustedes ya lo han revisado, ¿no? Para poder hacerlo en una sola clase. Yo solamente veamos la vía intrínseca, la vía extrínseca, en la vía extrínseca que tiene que ver con la hemostasia secundaria y les dije a ustedes que tiene que ver con la tenaza y se van a formar varios factores y al final vamos a, el producto final es la trombina y esta nos va a transformar el fibrinógeno en fibrina. Todo esto se mide pues con el tiempo de protrombina y el INR. Ya viene ya la vía intrínseca, pues, y también esta tiene que ver con la formación de trombina a través de la protrombina. Y finalmente, la formación de fibrina a través también del fibrinógeno. Entonces, esta es toda la cascada de la vía intrínseca y la vía extrínseca. Eso es solo para recordarles a ustedes todo lo que han estado revisando ustedes previamente cuando han hecho su fisiología, ¿no? Entonces, continuamos con el cuadro y este es todo el sistema de anticoagulación que, que ustedes han revisado también, ¿no? La hemostasia primaria, los anticoagulantes, los fibrinolíticos que no solamente los van a tener que ver en esta parte de la fisiología de la hemostasia, sino que van a tener que recordarla para cuando ustedes tengan que actuar en la clínica, ¿no? La fibrinolisis, miren ustedes cómo a través de la vía intrínseca el producto final va a ser la degradación de esta fibrina, de este coágulo organizado a través, hecho por las plaquetas y la fibrina. Entonces, después de haber revisado, haber hecho una visión panorámica, vamos a hablar de las enfermedades hemorrágicas. Y recordemos entonces que hay una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria y que cada una de estas pues va a tener alteraciones, que va a tener alteraciones o déficit. Y también, esta es una primera parte de las enfermedades hemorrágicas. Y en una segunda parte, como sabemos, de las enfermedades trombóticas. Siempre hago una visión general.
Entonces, dentro de las enfermedades hemorrágicas y que tiene que ver con la hemostasia primaria, están las alteraciones cuantitativas de las plaquetas, es decir, las trombocitopenias, la disminución de la cantidad de trombocitos, de plaquetas. Y las alteraciones funcionales de las plaquetas, ya sean por defectos extrínsecos, como la enfermedad de von Willebrand, o por defectos intrínsecos, como las alteraciones de agregación-secreción. En cuanto a las enfermedades hemorrágicas que tienen que ver con la hemostasia secundaria, es el déficit de factores de la coagulación. Dentro de ellas están pues, las que ustedes conocen como hemofilias. Luego, hay una parte importante que ustedes van a ver, ya no solamente las enfermedades hemorrágicas, sino las enfermedades trombóticas. Ahí está la trombofilia adquirida, las trombofilias hereditarias. Estas hereditarias tienen que ver con defectos de proteínas anticoagulantes naturales, ¿no? Y también hay trombocitopenias adquiridas, estamos haciendo una visión panorámica, por disminución de la producción. Es decir, pues cuando hay una hipoplasia o una aplasia megacariocítica. O puede ser que haya disminución de la producción también por aumento de la destrucción. Y este aumento de la destrucción puede ser por causas inmunes, ¿no? Autoinmunes primarias, como en la púrpura trombocitopénica idiopática, o también un aumento de la destrucción por factores no inmunes. Aquí está la púrpura trombótico-trombocitopénica en el síndrome hemolítico urémico, o en la trombocitopenia incidental del embarazo, o en la trombocitopenia asociada a infecciones, ¿no? Entonces, hemos visto que puede ser por disminución de la producción, por aumento de la destrucción, pero puede ser por secuestro esplénico. Y esto suele suceder, por ejemplo, cuando el vaso está muy crecido, ¿no? Cuando hay una hiperesplenia, o ya sea por pérdidas y dilución. Entonces, hablaremos, después de haber visto una visión panorámica para podernos ubicar, las púrpuras. ¿Y qué son las púrpuras? Son alteraciones de la pared vascular que causan hemorragias espontáneas, otros ligeros traumatismos, ¿no? Entonces hay púrpuras vasculares, púrpuras trombopénicas, púrpuras trombopáticas, ¿no? Y estas púrpuras pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Entonces, vamos a hablar dentro de las angiopatías hemorrágicas congénitas, las angiopatías hemorrágicas por malformaciones vasculares. Aquí tenemos las telangiectasias hemorrágicas o el angioqueratoma corporis difuso. Por otro lado, están las hemorragias por alteraciones del tejido conectivo. Ahí está el síndrome de Ehlers-Danlos, que si lo conocen, también el síndrome de Marfan, el pseudoxantoma elástico, la osteogénesis imperfecta, ¿no? Ahí tenemos, entonces, comenzaremos a desglosar cada una de ellas. Ahí tenemos las congénitas y en este caso por la alteración del tejido conectivo. Ahí tenemos las angiopatías hemorrágicas congénitas, o llamadas también angiopatías hemorrágicas por malformaciones vasculares. Aquí está la telangiectasia hemorrágica hereditaria o llamada también enfermedad de Rendell-Offler. Están las angiopatías neoformativas de herencia autosómica dominante. Las telangiectasias que se rompen con facilidad y causan hemorragias locales, ya sea desde el nacimiento, en caras, manos, lengua, faringe, en la mucosa oral, en la mucosa nasal o vaginal. En las mucosas también de las vías respiratorias bajas, en el estómago y en la pelvis renal. Podemos ver en segundo lugar las angiopatías hemorrágicas congénitas. Aquí están las angiopatías hemorrágicas por malformaciones vasculares. En este caso, la telangiectasia hemorrágica hereditaria. En esta hay hemorragias nasales, urinarias, digestivas y respiratorias. Y vamos a ver las lesiones como manchas rojovinosas asteriformes de pocos milímetros a medio centímetro de diámetro. Las medidas terapéuticas, en este caso, son sintomáticas.
Acá podemos ver el angioqueratoma corporis diffusum o enfermedad de Fabry, que está relacionada o a herencia ligada al cromosoma X y que se debe a un déficit de alfa-galactosidasa A, lisosomal de los fibroblastos cutáneos. Aquí podemos ver acumulación de un glucolípido en los vasos sanguíneos y tejidos, ¿no? En este caso se presenta con telangiectasias, como puede ver en racimos, ¿no? Localizadas en la boca, en el abdomen, en la cadera, en los muslos, en el escroto, en los codos. Y su rotura causa hemorragias y el tratamiento pues tan solo sintomático, ¿no? Suelen utilizarse terapias enzimáticas sustitutivas como la agalsidasa alfa o beta. Entonces, seguimos con las congénitas y hablaremos ahora de aquellas por alteración del tejido conectivo, ¿no? De ahí tenemos, estamos viendo, ya hemos hablado las de arriba, ahora vamos a hablar de estas. Dentro de ellas está pues el síndrome de Ehlers-Danlos, el de Marfan, el pseudosantoma. Entonces, hablemos del síndrome de Ehlers-Danlos. Es una displasia mesenquimatosa congénita del tejido elástico, de herencia autosómica dominante, miren ustedes, ¿no? Hay defecto del colágeno 1, 2 y 5, ¿no? Y que están relacionadas con su maduración o de la proteína matricial, la tenasina X. En este caso vamos a encontrar hemorragias por fragilidad de los vasos subcutáneos y pueden asociarse a alteraciones del funcionamiento de las plaquetas. La piel la vamos a encontrar atrófica, con un aspecto papiráceo, con pseudotumores sobre las prominencias óseas. Y va a haber una cosa interesantísima que ustedes, si la reconocen, la hiperelasticidad cutánea o hiperlaxitud ligamentosa articular, ¿no? Aquí tenemos, en este caso, ya el síndrome de Marfan. Aquí hay alteraciones primarias autosómicos dominantes del tejido conectivo por defecto de la fibrina 1 y afecta al sistema osteoarticular y va a haber dolicocefalia, ectopía o luxación del cristalino y también aneurisma de la aorta. Hay hemorragias tras traumatismos o cirugía y en este caso también el tratamiento es sintomático. Acá tenemos el pseudosantoma elástico y podemos ver que las fibras elásticas de la piel y la túnica media arterial son anormales por alteración de la ATP vinyl cassette transporter. Es de herencia autosómica recesiva, hay hemorragias en piel, ojos, cerebro, tubo digestivo o útero, y estas son espontáneas. La piel es laxa, con telangiectasias y pseudosantomas cutáneos. El tratamiento es también sintomático. En este caso tenemos la osteogénesis imperfecta, que tiene herencia autosómico dominante y hay alteraciones en la síntesis del colágeno tipo 1. Afecta al tejido óseo, aunque también presenta púrpura cutánea, epistaxis, hemoptisis y hemorragias cerebrales. Miren ustedes cómo las escleróticas están azules y estos pacientes suelen cursar con fracturas óseas desde niños. Y el tratamiento también es sintomático para las hemorragias. Bien, entonces pasaremos a un capítulo más. En este caso vamos a hablar de las púrpuras vasculares de origen inmune y abajo están las púrpuras por la alteración del tejido soporte. Vamos a ocuparnos de las primeras, dentro de las que están la enfermedad de Sjögren-Henoch, la púrpura de autoinmunización eritrocitaria, las púrpuras secundarias a medicamentos, las púrpuras hiperglobulinémicas de Waldenström y la crioglobulinemia mixta. Entonces, hablaremos pues de
Dentro de las púrpuras mecánicas estará la púrpura facticia, la púrpura ortostática, los hematomas digitales paroxísticos, y dentro de las púrpuras idiopáticas está la púrpura simple, las púrpuras idiopáticas o pigmentadas, ¿no? Estaba pasando por alto las púrpuras por alteración del tejido soporte. Aquí está el escorbuto, está la púrpura senil de Bateman y la púrpura caquética, la púrpura debido a exceso de glucocorticoides, la púrpura de la amiloidosis y el sarcoma de Kaposi. Entonces, vamos a ver hablaremos ahora de las adquiridas, las vasculares de origen inmune, ¿no? Como les comenté, después de haber visto el cuadro inicial para ubicarnos, la enfermedad de Schoenen-Hennage, que aparece en la infancia, aproximadamente entre los 2 a 5 años, y que está desencadenada por infecciones, fármacos, alimentos, y las lesiones son fundamentalmente, como ven ustedes, capilares. Y las manifestaciones son cutáneas, abdominales, articulares y renales. Las lesiones lenticulares que evolucionan a papulares y se acompañan de elementos urticariformes o en forma de eritema circunscrito, ¿no? Especialmente en las extremidades inferiores, en las nalgas y el tronco. Hay afectación abdominal frecuente en niños, hay artralgias junto a púrpura. Y normalmente la enfermedad es autolimitada. El pronóstico es benigno y cura en 6 meses aproximadamente sin tratamiento. Eso es lo que podría comentarles sucintamente en cuanto a la enfermedad de Schoener-Hennage. Tenemos ahora sí la púrpura hiperglobulinémica de Waldenström. Este es un síndrome que se asocia a hipergamma-globulinemia y púrpura vascular y ocurre a cualquier edad. Es más frecuente en mujeres. Las lesiones son petequiales, se infiltran y predominan en los miembros inferiores. Hay presencia de inmunoglobulina G. Evoluciona a brotes y deja una dermatitis ocre. Suele ser benigna y su tratamiento es sintomático. Ahí tenemos en este caso la púrpura por autoinmunización eritrocitaria. El origen es desconocido, se ha relacionado con trastornos psíquicos, es más frecuente en mujeres que de repente notan dolor y prurito en la piel al que le siguen lesiones purpúricas. Si se extraen hematíes a estos enfermos y se vuelven a inyectar, provocan púrpura dolorosa en las zonas de inyección, aunque el pronóstico es bueno. Dentro de las adquiridas, ya sea por alteración del tejido de soporte, tenemos aquí la púrpura senil de Bateman y las púrpuras caquéticas. Son púrpuras similares, con manchas equimóticas y violáceas, como pueden ver en la figura, con bordes irregulares, tanto en dorso de las manos y brazos. Hay fragilidad de la pared vascular por atrofia del tejido conjuntivo y aquí se administra vitamina C para proteger pues, la pared del vaso. Entonces, seguimos con el esquema general de púrpuras. Hemos visto las púrpuras vasculares, las trombopénicas, luego siguen las trombopáticas y las congénitas o adquiridas. En este caso vamos a hablar de las púrpuras trombopénicas, ¿no? Llamamos trombopénicas porque son debidas a un número bajo de plaquetas. El límite inferior ya saben que es de 150.000, es decir, lo normal es que esté entre 150.000 a 350.000 plaquetas por milímetro cúbico. En este caso son inferiores a los 150.000 y los pacientes no suelen tener hemorragias atribuibles a trombopenia hasta que las plaquetas estén por menos de 20.000. Por 20.000 sí hay hemorragias que pueden ser espontáneas. Incluso para intervenir quirúrgicamente a un paciente, ¿no? Salvo cirugía ocular o del sistema nervioso, basta con una cifra de más de 50.000. ¿Recuerden eso? ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén trabajando, entonces el cirujano le va a decir que tiene que elevar las plaquetas por lo menos a más de 50.000. ¿Listo?
Entonces, aquí están las púrpuras trombopénicas. Ahí tenemos por falla de la producción, ¿no? Están las centrales o periféricas y aquellas por mecanismos responsables a la destrucción, ya sea por causas inmunes o por causas no inmunes, ¿no? Entonces, estas púrpuras trombopénicas pueden ser centrales, ¿no? Y estas centrales, pues por baja producción medular, pero con una vida plaquetaria normal. Recuerden ustedes que la vida de las plaquetas es de aproximadamente unos 10 días, ¿no? Hasta 12 días. Ya sea, entonces, estas púrpuras trombopénicas pueden ser por aplasia, ¿no? Es decir, no hay megacablecitos, pues en la médula ósea, entonces, ¿qué se van a formar? Dentro de eso está la anemia de Fanconi y aplasias adquiridas. Y en segundo lugar está pues, la trombopoiesis ineficaz, en la cual hay megacardioblastos, pero que no llegan a salir plaquetas de la médula ósea. Se acompaña a las anemias megaloblásticas, ¿no? En cuanto a las periféricas, la producción es normal. Incluso la producción puede estar aumentada, pero la vida media se reduce por destrucción fuera de la médula ósea. Y esto puede ser por causas inmunes o por causas no inmunes. Por causas inmunes está la púrpura trombopénica idiopática, que es una púrpura, aquí está la púrpura asociada a enfermedades autoinmunes, las púrpuras trombopéticas asociadas a fármacos, aquellas asociadas o materno-fetales o aquellas que son post-transfusionales. Y las no inmunes pueden ser por secuestro, ya sea por hiperesplenismo o por un hemangioma gigante, o puede ser por consumo. Ahí tenemos la coagulación intravascular diseminada, ¿no? O por viabilidad, por ejemplo, cuando se hacen múltiples transfusiones, o por destrucción en los casos de sepsis, porque las bacterias o los virus provocan lesiones directas o aglutinan a estas plaquetas, ¿no? Entonces, aquí podemos observar la púrpura trombopénica idiopática. Es una enfermedad autoinmune mediada por autoanticuerpos antiplaquetarios que no se acompañan de anemia ni leucopenia. Y como se indica, pues es de origen inmune. En este caso no hay esplenomegalia como suele suceder en la cirrosis, en la cual suele haber pues esplenomegalia y acaba ahí se puso de las plaquetas, ¿no? Entonces, las púrpuras trombopénicas, aquí vamos a hablar de la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Que puede ser aguda o crónica. Es solamente un cuadrito para que ustedes lo puedan ver, no es necesario que lo recuerden, pero pueden hacer un check, eh, una captura de pantalla, ¿no? Entonces, tiene sus diferencias. Por ejemplo, la aguda es infantil, la crónica, especialmente en mujeres, la presentación de la aguda es brusca, la crónica es insidiosa. Las plaquetas generalmente en la aguda son menos de 20.000, en las crónicas son un poquito más altas, menos de 100.000. La duración de las agudas es autolimitada, en cambio las crónicas duran meses o años. El pronóstico de las agudas son muy buenas, el pronóstico de las crónicas son malas. El tratamiento en las agudas no se trata o no suele tratarse y las crónicas suelen tratarse, ¿no? Ahí tienen ustedes el diagnóstico que se hace por las manifestaciones clínicas, ya sea apreciando hemorragias en piel y mucosas, junto a trombopenia aislada. Generalmente es menos de 100.000, e inclusive, como habíamos dicho, menos de 20.000 plaquetas. No hay esplenomegalia, no hay anisotrombia, es decir, plaquetas de muy diferente tamaño,
y el examen de la médula ósea confirmará que es un trastorno periférico, ya que la médula ósea es rica en megacariocitos. Hay sí determinación de anticuerpos antiplaquetarios. La púrpura trombocitopénica idiopática como principio de tratamiento se utilizan esteroides como la prednisona. Si no responde, se hace esplenectomía. Y recuerden que las inmunoglobulinas se añaden en caso de trombopenia y hemorragia con riesgo vital. La terapéutica citostática inmunosupresora se utiliza ante la ineficacia o contraindicación de las dos anteriores. El rituximab también puede ser útil en casos refractarios, ¿no? Acá tenemos otras trombopenias inmunes como el síndrome de Evans, la trombopenia por fármacos, la púrpura trombopénica inmune materno-fetal. El síndrome de Evans es un cuadro caracterizado por anemia y trombopenia autoinmune en el contexto de un síndrome linfoproliferativo. Las trombopenias por fármacos, en estos casos el fármaco actúa como un apteno y al unirse a una proteína adquiere una capacidad antigénica que estimula la formación de anticuerpos. Y este complejo antígeno-anticuerpo se une a la plaqueta, se fija el complemento y provoca lisis intravascular, ¿no? Eso suele ser con la quinidina, con sales de oro, con la difenilidantoína, con la heparina. Y finalmente las púrpuras trombopénicas idiopática, hay riesgo de que los anticuerpos pasen al feto. Muy bien, entonces hablaremos ahora de las púrpuras trombopénicas, en el cual los mecanismos responsables son destrucción, pero en este caso ya no las inmunes, sino las no inmunes, ¿no? En este caso tenemos las microangiopatías trombóticas. En este grupo de entidades se caracteriza por una lesión histológica de arteriolas y capilares y cursa con engrosamiento e inflamación de la pared vascular, en las cuales hay desprendimiento de células endoteliales y también ensanchamiento subendotelial por acúmulos de proteínas más material de lisis celular y también hay presencia de trombos plaquetarios que ocluyen la luz vascular. Esto se produce por activación de la hemostasia, trombopenia y anemia hemolítica mecánica. A esto se le llama la microangiopatía. Las enfermedades principales de este grupo son la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico típico. Tenemos las microangiopatías trombóticas. Vean ustedes cómo lesiones de la microcirculación suceden. Los eritrocitos en la microcirculación van a tener la luz vascular parcialmente ocluida por microtromos, llevan a la hemólisis por cizallamiento. Y ello conlleva la microangiopatía trombótica. Estamos hablando ahora sí de las microangiopatías trombóticas. Aquí está la púrpura trombótica, trombocitopénica, como hemos comentado, y el síndrome hemolítico urémico, ¿no? Y la púrpura trombocitopénica trombótica está asociada a la actividad Adams TS13, ¿no? Es genética y mediada por anticuerpos. El síndrome hemolítico urémico está asociado a algunas infecciones, ¿no? Y puede estar asociado también a tareas de regulación del complemento. Es igual, en este caso, es el mecanismo que sucede en el caso de las púrpuras trombocitopénicas trombóticas, un poco de la fisiopatología, ¿no? Como estos anticuerpos versus el Adams 13 producen inhibición, luego no hay inhibición del factor de
von Willebrand, se producen multímeros que se acumulan en el plasma, hay promoción, activación y activación plaquetaria, y finalmente se afectan las arteriolas y capilares del cerebro, corazón, hígado y del riñón. Estas son las microangiopatías trombóticas. Ahí está la púrpura trombótica trombocitopénica, ¿no? Y el cuadro clínico está dado por una péntada dada por anemia hemolítica, por trombocitopenia, por fiebre, por neuropatías y también por insuficiencia renal, ¿no? Eh, tenemos aquí que hay alteraciones biológicas, la hemoglobina baja, obviamente, a 8 gramos por decilitro, con viscocitosis en la sangre y con reticulocitosis. Va a haber elevación de la bilirrubina indirecta y el LDH por la hemólisis que se produce. Hay trombopenia intensa y debido a la alteración hepática y renal se puede producir elevación de la bilirrubina, transaminases, LDH, la urea, la creatinina, así como que aparece hematuria y proteinuria. El test de Cumulus directo es negativo, lo que descarta trombopenia inmune. Y la determinación del Adams TS13 es fundamental para establecer el diagnóstico de púrpura trombocitopénica trombótica y para el seguimiento de los pacientes, ¿no? El tratamiento en realidad es una emergencia hematológica, como en este caso un 80% de mortalidad sin tratamiento. La púrpura trombocitopénica trombótica hereditaria se beneficia de la transfusión de plasma fresco que aporta la enzima deficiente. Y en la púrpura adquirida, el tratamiento de elección es el recambio plasmático mediante plasmaféresis y reposición con plasma fresco, que aporta la metaloproteasa deficiente y aclara el inhibidor. Para los casos refractarios de púrpura trombocitopénica trombótica adquirida, se puede utilizar el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, junto con los recambios plasmáticos que se han comentado, ¿no? Esta es la fisiopatología del síndrome hemolítico urémico. El síndrome hemolítico urémico tiene un cuadro, ¿no? Que está relacionado en más del 75% con la Escherichia coli entero hemorrágica. Entonces, va a haber anemia aguda, hemoglobinuria, petequias y equimosis, también insuficiencia renal aguda con rápida evolución, hepatomegalia e ictericia. En los adultos puede coexistir manifestaciones neurológicas con convulsiones y parestesias. Entonces, ahí están algunas diferencias entre la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico. Por ejemplo, le da la púrpura en jóvenes y adultos y el síndrome hemolítico urémico en niños y mujeres. El comienzo de la púrpura es insidioso, del síndrome es brusco. La clínica predominan las manifestaciones neurológicas en los purpúricos y en los hemolíticos predominio de las manifestaciones renales. El pronóstico en los purpúricos es mejor y en los hemolíticos es mejor, ¿no? Muy bien. Entonces ahora nos falta conversar no solamente de las púrpuras trombopáticas que estábamos comentando, ¿no? Este es un cuadro general en la cual nosotros tratamos de que se ubiquen ustedes de los trastornos de adherencia, de los trastornos de agregación, de los trastornos de liberación de las granulaciones. Entre los hereditarios es el síndrome de Bernard-Chaudier, las enfermedades von Willebrand, y en los adquiridos están las hiperasemias, ¿no? Y la enfermedad von Willebrand adquirida. Dentro de los trastornos de la agregación, los hereditarios, tromboastenegre de Grassmann, la fibrinogenemia y los adquiridos, inhibición de los productos de degradación de la fibrina, disproproteinemias, consumo de fármacos como la ticlopidina, inhibidores de la GP2B3A.
En tercer lugar, los trastornos de liberación de granulaciones, tanto las hereditarias como el albinismo, como el síndrome de Higashi, el déficit aislado de granulaciones densas y el síndrome de plaqueta gris, y los adquiridos como la derivación cardiopulmonar y los fármacos como la aspirina y algunos otros AINES que suelen producirlos, ¿no? Ahí tenemos un poquito de la fisiopatología, ¿m? Y aquí para recordar, ¿no? Las alteraciones de Jean-Bernard Solier, ¿m? Que es una enfermedad autosómico recesiva, cuya alteración está en las plaquetas para adherirse al endotelio vascular por ausencia, pues, justamente de la GP1B9, que es el receptor de la membrana de las plaquetas para el factor de von Willebrand. En el laboratorio va a haber ausencia de la granulación plaquetaria con ristocetina. No se corrige tras la administración de plasma normal, ¿no? Aquí está la trombastenia de Glassman, ¿no? Les habíamos comentado, justo para que nos ubicáramos. Y esta, pues, es autosómica recesiva y existe un déficit de glicoproteína 2B3A. El diagnóstico se hace con agregación de histosecina normal y alterada, con ADP, adrenina o trombolsano A2, que requieren, pues, la presencia de GP2B3A. Muy bien. Entonces, dentro de las hipocoagulabilidades están, pues, la alteración de la síntesis de factores, el consumo excesivo de factores y la presencia de inhibidores de la coagulación. Dentro de la alteración de la síntesis de factores están las congénitas y las adquiridas. Dentro de las congénitas están la hemofilia A y B, la enfermedad de von Willebrand y otras como la hemofilia C, la hipoprotrombinemia. Dentro de las adquiridas están aquellas asociadas al déficit de vitamina B-K y también las hepatomegalias. El consumo de factores, en segundo lugar, está aquí involucrada la coagulación intravascular diseminada que suele ocurrir en problemas infecciosos severos como la sepsis, o también, en tercer lugar, la presencia de inhibidores de la coagulación cuando hay anticoagulantes, ¿no? Entonces, ahí tenemos la enfermedad de von Willebrand, que puede ser congénita y adquirida, y cuyo cuadro clínico es, pues, en la tipo 1 y en la tipo 2, como en la tipo 3, sangrado. La tipo 1 y la tipo 2 tiene que ver con problemas otorrinolaringológicos y equimosis. Y en la tipo 3 tiene que ver el sangrado articular, hematomas musculares. Dentro de las adquiridas, ¿no? Tenemos anticuerpos contra factores de von Willebrand en el ES, por ejemplo, con sangrado otorrinolaringológico y equimosis. En cuanto a la hemofilia A y a la hemofilia B, recordarán ustedes que la hemofilia A tiene que ver con deficiencia del factor 8 y la hemofilia B con deficiencia del factor 9. Estos van a formar, pues, hematomas de los tejidos blandos, ¿no? Hemartrosis, hemorragias internas, dentro de otras. Tenemos hemofilia A, hemofilia B, como ya hemos comentado. También hemos comentado que es hereditaria en el 80% de los casos y son recesivas ligadas al cromosoma X y afectan generalmente a los hombres la hemofilia A clásica, ¿no? Hay una hemofilia B también, ¿no? Pero la más frecuente es la clásica entre el 80 al 85% de los casos, donde el factor 8 está disminuido o ausente. En cambio, en la hemofilia B, esta se encuentra en un 15 a 20% de los casos y el factor 9 es disminuido o está ausente. Entonces,
todas las combinaciones que pueden suceder. Pueden hacer ustedes una capturita de pantalla, aunque esto yo se lo voy a subir eh, en estos días. Y las manifestaciones clínicas, ¿no? La localización. Hemartrosis en el 70%, afecciones musculares en el 10 a 20%, afecciones del sistema nervioso en menos del 5%, y otras como las gastrointestinales son cosas del 5 al 10%. Entonces son las manifestaciones de esta patología. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Reemplazo de los factores que están en deficiencia a demanda y también como profilaxis. En el caso del factor 8, si da concentrados, ¿no? En el factor 9 también dependiendo del sangrado. ¿M? Y también la desmopresina en el caso del factor 8 y el factor 9 dependiendo del sangrado también cada 24 horas, ¿no? Entonces son diversos los tratamientos que se pueden utilizar. ¿M? Entonces hay varios sets que se utilizan. En el caso de la hemofilia A, el tiempo parcial de tromboplastina está alargado. El tiempo de protrombina es normal. Las actividades coagulantes están disminuidas y la dosificación del factor de von Willebrand es normal. Hay criterios también para profilaxis y tratamientos en los pacientes con hemofilias leves a moderadas. Entonces, estos pueden tratarse profilácticamente. Se puede utilizar desmopresina. Hay el ácido tranexámico también como antifibrinolítico y los analgésicos, ¿no? Y también en caso de coagulopatías hereditarias, con la enfermedad de von Willebrand, utilizar pues el gen, eh, ya saben ustedes que el gen del factor de von Willebrand es muy grande y se encuentra en el brazo corto del cromosoma 12. Por lo tanto, no tiene herencia ligada al sexo. Es autosómico dominante. Ahí lo tienen ustedes donde actúa la enfermedad de von Willebrand. Hay también variedades, tipo 1, tipo 3. La variedad más frecuente es la tipo 1. Y el cuadro clínico son las hemorragias, como única sintomatología clínica, y van a variar según el tipo y el grado de expresión genética. Comienzan antes de los años y predominan las hemorragias mucocutáneas, epistaxis, gingivomorragias, metrorragias, púrpuras, etc. No son frecuentes las hemartrosis, salvo en el tipo 3. Los casos leves tipo 1 tienen como tratamiento la desmopresina. En la tipo 2, terapias sustitutivas con concentrado de factor 8. O en los casos graves se puede utilizar transfusión de plaquetas. También pueden ser útiles antifibrinolíticos sintéticos, como el ácido epsilon aminocaploico, el ácido tranexámico. Y bueno, es lo que les quería comentar a grosso modo en esta tarde, de que es un poquito árido el tema, pero he tratado de desglosarlo como ven ustedes para que ustedes lo puedan entender un poco mejor. Esto se los voy a pasar por la nochecita. Por favor, su delegado le dije que me pasara, que me agregara al grupo. No lo he hecho a la fecha. Pero aún así, terminando mi guardia, estoy enviándoselos. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, sé que es bastante, sí, sé que es bastante,
Entonces, creo que con la forma como se los he estado presentando le va a ser un poquito más útil y también un poquito más explicativo. Si no hubiera comentarios o alguien quisiera acotar algo. Muy bien. Entonces, si no hay comentarios por el momento, estamos atentos a cualquier pregunta durante estos días. Ya les envío ya el trabajo para que ustedes lo puedan ir revisando. Que tengan muy buenas tardes, chicos. Gracias a todos, a Kimberly, Edison, Renato, Fabricio, Milagros, Danitza. Está también Alexa, Alejandra, Ángel, Carolina, César, Claudia, Danitza, Juliana, Gonzalo, Jimena, Kiara, Kimberly, Milagros, Mileni, Moisés, Nayeli, Raúl Nicolás, Raúl Gabriel, Ricardo Alexander, Rocío Noemí, Sayuri, Sonia, Stephanie, Xavier, Saori, Zenaida, gracias por su atención. Que tengan una muy bonita tarde. Que les vaya muy bien. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta Hasta luego.